Buenas, bienvenidos a un programa más de Pasión por el Teatro. Este es un espacio en el que hemos pretendido acercarnos al pasado para entender el presente y proyectar sueños hacia el futuro. Hoy tenemos un grupo especialísimo que nos acompaña. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Bueno, queremos hablar un poquito sobre esa vinculación de ustedes, cómo llegaron al mundo del teatro y qué ha representado en esa historia personal la institucionalidad teatral y cultural educativa costarricense. ¿Qué tal si empezamos por Roxana? Ay, Dios mío, ¿cómo voy a hablar casi de 50 años de teatro? ¿Cómo empecé? Empecé en el Conservatorio Castela, por casualidad, en una obra que se llamaba Las Troyanas, de Eurípides, y resulta que el personaje principal se enfermó y yo hacía coro, allá estaba perdida entre el coro, y resulta que don Arnoldo Herrera pidió que pasara a alguien y yo levanté la mano. Y así fue como empecé en teatro. Hiciste ECUBA. ECUBA. En la antigua universidad. Ajá, yo lo vi. No puede ser, eras una niña. Sí. Así empecé. Que así se empieza. Y desde entonces pues no me he bajado del escenario, ni me pienso bajar todavía. Sí, sos una persona súper activa, o sea, de las que se ha mantenido por más años en los escenarios. Sí. Y esa vinculación después con, bueno, el Castella, por supuesto, como inicio. Sí. De ahí pasaste a ser parte del elenco de... Del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, pero en ese momento yo era secretaria de la oficina personal de la Corte Suprema de Justicia. Yo era una señora con media larga y tacón alto, ¿verdad? Y cuando ya me llamaron como actriz a la Compañía Nacional de Teatro, lancé el tacón alto y me quité la media larga, me puse un jeans y una camisa de manta, ¿verdad? Y la vida me cambió totalmente. A mí ¿y por qué te atrapó tanto el teatro, Roxana? Bueno, yo creo que es por herencia. Mis bisabuelos venían con compañías teatro, españolas. Desde España, sí. Y vi que trabajaste con la compañía Varela Pacheco también, fuiste de las primeras que estuvo con esa compañía. Con Luis Fernando Gómez, hicieron alguna... pero eso hace años. Antes de estar en la compañía. Sí, ellos eran colombianos, ¿verdad? Varela Pacheco. Peruano y... Era un peruano. Peruano era, sí, hace años. Sí. Ellos venían como con el modelo de compañía itinerante, ¿verdad? Sí, con Luis Fernando Gómez hicimos una obra. Anita, estabas entre el público. No creo, no recuerdo. Decime el nombre. ¿Qué? Del nombre de la... No, Las Troyanas, mujer. Ah, sí, Las Troyanas, es como del 71, ¿no? Sí, por ahí. Bueno, pues es que ahí empezaron ya mis papás a llevarme, a infectarme con el virus del teatro. Lo llevan a uno a ver teatro y después se sorprenden y se escandalizan de que uno quiere ser actriz. ¿Verdad? Sí, pero creo que somos de una generación privilegiada porque nos tocó ver la creación del Ministerio de Cultura, la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional, la creación de la Compañía Nacional de Teatro, las instituciones emblemáticas de nuestra cultura se dieron en nuestra adolescencia. Entonces, bueno, yo por lo menos iba al teatro como hoy día los fans de rock y de la música pop. Yo era enloquecida viendo a actores, y aunque no es tanta nuestra diferencia de edad, pues iba, veía a Roxana, veía a Mariano, Gerardo Arce, Ángela María Torres, gente señera. Gladys Catania. Los Catania, o sea, nos tocó ver eso. Como ahora nos está tocando también ver el surgimiento de la actividad del cine, la creación del cine costarricense. Ajá. Nos ha tocado ver muchas cosas, ¿no? Claro. Y ser partícipes también. Sí. Así que... Sí, digamos, tenemos en este grupo ya una generación, es una tercera generación entre Fernando, Claudia, ¿verdad? Del movimiento teatral costarricense. Ya la institucionalidad, cuando ustedes empiezan a trabajar, está creada. Ya ustedes más bien entran a formarse en esas instituciones o a ser parte de unas instituciones que ya tienen una historia. Vos pasaste por la escuela de teatro. Sí, de artes dramáticas. Yo empecé mi amor al teatro porque un grupo pionero como el Arlequín era el que proveía de espectáculos a la generación de mis papás. Ellos desarrollaron la necesidad y el gusto por el teatro en esa generación, que son la generación de la gente que nació en los años 30. Uh-huh. Y lo hacían en forma
empírica, no tenían escuela, eran gente adinerada que viajaba, veía espectáculos y en forma con gran mística, voluntad, sí. con una enorme voluntad, ensayaban 6 meses para dar 4 funciones en el Nacional, por ejemplo. A mis padres, ellos vieron ese tipo de teatro y después me toca a mí ser adolescente con la explosión de la compañía que hacía giras, que hizo el teatro al aire libre. Yo era adolescente en un momento en que las secretarias, los oficinistas, los misceláneos, la gente iba al teatro porque tenía estructura casi como de circo. Como de Poníamos fenómeno. buses. Bueno, Buses que llegaban a Tillo y que llegaban a Paso Ancho, entonces traíamos ese público. los Catania y la compañía giraban, entonces yo me subía a un taxi y me decía, ¿usted de teatro? Ah, sí, los Catania. Me decían, siempre tenía la referencia de los Catania. Teatro Caro. O sea, era un fenómeno realmente país, porque estamos hablando de gente que no está en un círculo intelectual ni académico. No. O sea, ellos empezaron siendo el público de teatro, una clase un poquito más élite, pero después eso se popularizó, que es el fenómeno ya de los 70, ¿no? Se popularizó tanto que generó pánico y se cerró el teatro al aire libre. Se pensó que las obras de teatro iban a tomar un tinte, un cariz absolutamente político en un momento en que había una gran efervescencia y una gran pugna entre izquierda y derecha, y entonces el teatro lamentablemente se cierra y se interrumpe ese proceso, ¿no? Pero la semilla buena quedó y yo creo que ha dado sus frutos, y la compañía jugó un rol importantísimo en el que la gente, yo me incluyo, necesitara el espectáculo teatral y bueno, y que existiéramos esta generación de teatreros que nos metimos a no solo a actuar, sino también a escribir teatro, que eso es otra cosa, no existía. Claro, y a trabajar desde otras dinámicas también, bueno, que se vincularon con los procesos de la compañía. Por ejemplo, en el caso de Fernando, yo recuerdo cuando yo llegué a Costa Rica, vos trabajabas en la compañía con Pato Catania, Fer, trabajando un espacio que era de apertura hacia los grupos independientes de teatro, ¿verdad? Pero vos habías tenido un proceso de formación también en la Escuela de Artes Dramáticas. Sí, claro. Bueno, coincidiendo mucho con lo que han planteado Roxa y Ana, pues partiendo de esto que después alguna gente denominó como la edad de oro, ¿no? del teatro, digamos, más que mitificarlo, digamos, porque es una manera de verlo, pero lo que sin duda era una eclosión, una explosión de algo que provocaba pasión y deseo, digamos, independientemente de que tuviera muchas fuentes, porque había varias tendencias ideológicas también. Eso se reflejaba en la escuela, había profesores con una tendencia, profesores con otra, pero curiosamente dentro de ciertos límites democráticos, digamos, en el sentido de que sí había desde la ascensión de Arturo Uí hasta otras obras que eran, digamos, más de divertimento y bastante universal. Se introduce un modelo, digamos, que es bastante universal en cuanto a la institucionalidad. Son modelos foráneos, ¿verdad? La compañía pues responde a un modelo francés, ¿verdad? O sea, pero no le estoy quitando con esto validez, sino que es un intento en todo el ser costarricense de fundar una república, de fundar algo a través de su institucionalidad, de fundar una identidad, de fundar un sentido político que hay que mencionar, ¿no? Porque no es que el teatro se institucionaliza o la universidad o la compañía surjan como del aire, sino que es de una idea política donde había mucha gente de teatro que también tenía esa raigambre política desde diferentes sectores también. Pero hay un pensamiento ahí político en el que la cultura tiene un protagonismo. Sí, creo que eso hay que reivindicarlo, sí, ¿verdad? Totalmente. Por ejemplo, en esa experiencia que ya empezaba de las troyanas, después surge, no sé, el museo y la traída de buses, de gente de comunidad y toda esta idea de los promotores. Muchos nacimos al teatro, por lo menos desde esa perspectiva, porque había actores de la compañía que trabajaban como promotores en los colegios. En el caso mío fue Gustavo Rojas, por ejemplo,
uno que llegó. Sí, claro. Entonces, todo esto son como eslabones dentro de una sociedad que encuentra en el teatro su espacio para esa pasión, para expresar un montón de cosas que no se expresaban de otra manera. Precisamente, ya, pues uno lo ve en el cambio de los tiempos con la introducción de muchas otras formas de comunicación, etcétera, de la modernidad. Pero en aquel entonces, y que es muy importante enfatizar, porque es la fundación de las instituciones. Pero ahí hay una cosa importante, o sea, el teatro realmente se convirtió en un instrumento de divulgación del Estado. Sí. O sea, es un instrumento también político. Sí. El repertorio, ustedes que vivieron esa época, algunos montajes, por ejemplo, correspondía, digamos, a un ideario nacional, era diverso. ¿Cómo se construía ese repertorio? ¿Tienen alguna...? Yo creo que había una vocación didáctica, porque la compañía tenía que montar una obra clásica, una obra contemporánea, una obra nacional y una obra... Y girar también. No me acuerdo si universal o latinoamericana. Entonces realmente la compañía quería asumir el rol, que es el que debe tener, de realizar los montajes que los grupos independientes y privados no pueden por limitaciones económicas, pero que tienen una gran importancia cultural y que son textos universales que de otra manera no llegarían al público costarricense. Entonces, sí, esa fue la tónica por mucho tiempo. No era un órgano de difusión del Estado que quisiera imprimir ciertas ideas específicas, no era como en una dictadura. Sí, yo estoy de o en acuerdo, otro país. creo que no era, digamos, del gobierno, pero que sí las cabecillas que estuvieron ahí en la compañía al principio, y todo el grupo de actores y el elenco sí tenían otra intencionalidad ideológica que tal vez no era dictada desde el Estado, pero sí desde ese grupo de artistas. Bueno, en una entrevista que le hicimos a Gerardo, él decía que en algún momento la situación política estaba tan efervescente que la compañía, que estaban señalados los actores y las actrices de la compañía, es cierto, porque era un nido de comunistas, y él dice muy claramente en la entrevista, no era un nido, todos éramos comunistas. Éramos militantes del Partido Vanguardia Popular y estábamos correcto, sindicalizados. Correcto. Nos pusimos muy peligrosos, por eso quitaron el teatro al aire libre, ¿verdad? Después de Arturo Huy. Después de Arturo Huy, sí, y después de Puerto Limón recibimos pues, no una amenaza, pero sí una advertencia. Tuvimos que montar una obra, no recuerdo el nombre ahora, que no tenía nada que ver con política. Estábamos sin embargo, estoy de acuerdo con lo que plantean desde cierta visión. Ya con el paso de los tiempos y la entrada de algo más posmoderno, por ejemplo, donde más bien lo que se pierde a veces es como el sentido, el significado, uno tal vez ve esas contradicciones políticas que había en ese momento a la luz de esa perspectiva histórica, pero sin duda alguna, voy a decir cualquier cosa, el Teatro del Ángel haciendo café teatro. ¿Cómo se llama? Café concert. Café concert en el Teatro Nacional. Era increíble la potencia pasional, la dimensión artística y estética y también hasta política. La calidad. Aunque fuese en un espectáculo así o en una comedia. Pero solo lo hacían, o sea, no era que solo hacían café concert. No. O sea, hacían un montón de por espectáculos al año, el café concert siempre era como de diciembre. Estoy poniéndolo como un ejemplo, digamos, pero aún en ese teatro, porque no había teatro comercial, es lo que quiero decir. Entonces me parece políticamente eso muy interesante, porque todo, incluso el Teatro del Ángel, no, montaba a Valle Inclán, a García Lorca. No, entonces digamos, como que es cierto, esta coyuntura política y esto que decía Gerardo es cierto, pero mal haríamos en remarcar demasiado esa situación en comparación con lo que realmente estaba ofreciendo el teatro a nuestra comunidad, a la gente que tal vez ni sabía de todos estos rollos políticos por debajo. Pero en todo caso ahí lo que nos plantea es también como el asunto de cómo nos vinculamos con el oficio teatral,
porque creo que tal vez en ese momento hacer teatro sí nos daba como una perspectiva de que podíamos cambiar el mundo Así o es. incidir Ah, en el sí, pensamiento. Lo cambiábamos. Lo cambiábamos. Correcto. Entonces, es que lo cambiábamos de alguna manera. digo, Puede ser el porque, contexto. O el grupo Tierra entonces, Negra, por ejemplo. correcto, ¿verdad? porque digamos, artísticamente creo que esa inspiración de como ese objetivo supremo le da a uno una vitalidad y un apasionamiento que tal vez es diferente si lo haces solamente para ganarte la vida o para, ¿verdad? Es como una postura, Había una entrega. una entrega. Una entrega exacto. por un ideal. Y una Por un convicción ideal. de que vos incidís en el país o en el contexto en el que te moves y que hay cosas que pueden cambiar. Es Pasa que eso. ese era el contexto histórico. Sí. Digamos, ahora sería distinto porque es otro, pero ese era el momento histórico, Ese. no solamente en Costa Rica, o sea, ese era el momento histórico global, ¿verdad? Entonces respondía a eso. Y sí incidió la actividad teatral, la actividad artística, sí incidió en concientizar Sí. a la gente y en motivarla, apoyar la lucha contra las dictaduras, es verdad. es verdad. Y no fue difícil, porque Costa Rica es un país completamente alérgico a las dictaduras. Entonces, no era que el teatro te iba a mover a hacer a adherirte a una militancia de izquierda radical, no, pero todo el mundo, cuando cayó Somoza, se alegraron Fue hasta las un gallinas del desastre. patio, ¿verdad? O sea, Sí, realmente una celebración colectiva. Sí, No, además estaban todos los compañeros exiliados, ¿verdad? Bueno, no los Chile, hemos mencionado. Uruguay, no los hemos mencionado. Nuestras pero escuelas. sí, de Chile, Uruguay. Sí, ahí me Argentina, parece Paraguay, Argentina, que Colombia. estamos llegando como a un punto importante. O sea, la llegada, creo que Costa Rica es un país receptor de migrantes de muchos lugares. Bueno, tenemos a David aquí con migrante Está nosotros. muy calladito. Es que yo no vivía el contexto histórico, entonces obviamente mi relación con el teatro costarricense nace en 1991, cuando llegué acá. Y es curioso porque es una fecha muy interesante porque hay mucha iniciativa que nace en 1991. Si uno se pone a pensar y estudiar, digamos, lo que son algunas iniciativas muy importantes, 1991, por algunos motivos desconocidos, porque creo que no lo hemos estudiado suficiente, es un punto de partida de mucha iniciativa contemporánea. Entonces, desde lo independiente, desde iniciativas paralelas, desde Mericumbe, desde NET. Entonces, es curioso de que en 1991, que es justo antes de esta celebración de los 500 años, se marca un momento de, digamos, De ruptura. bueno, no ruptura, pero de cambio de contexto. Entonces, yo cuando llegué, entonces este contexto histórico solo lo asimilé y aprendí mediante relatos, mediante mi conocimiento con todos ustedes. Pero yo vengo y me inserto en un contexto profesional totalmente distinto, que tiene otras necesidades. Cuando yo empecé a trabajar en teatro costarricense, porque había mucha necesidad no de trabajar sobre el teatro como instrumento de cambio social, lo que ustedes vivieron, pero más hacia esta necesidad de la profesionalización del medio teatral. Entonces, eso es una necesidad. Creo que yo reconocí de que había una, no es que no era, digamos, profesional antes, pero había una, digamos, una relación con el contexto social que permeaba, creo que lo que ustedes decían, que no estaba tan permeado cuando yo empecé a experimentar y vivir el digamos, el O sea, que ya ese punto de vista había pasado. Bueno, en 1991 el contexto histórico social era totalmente otra cosa. Totalmente Entonces otro. ya habían otras necesidades de la sociedad y del teatro como una rama, digamos, cultural de la sociedad. Sí, creo que yo llegué en el Eso es 91 clave, eso es clave. por primera vez a conocer Costa Rica y en el 93 llegué. Es un momento también como importante, sobre todo en el fenómeno del surgimiento de muchos grupos independientes, ¿verdad? O sea, el Estado ya se había debilitado. Que podríamos hablar un poco sobre ese debilitamiento de... Esto que estás diciendo es clave porque, digamos, sin quitarle ninguna importancia, sino todo lo contrario, y me parece muy importante que se haya hablado, ¿verdad? Porque hay que ponerlo en su lugar, pero sí hay una serie de cambios, digamos, por ejemplo,
no solo en el teatro, sino en la sociedad. Es el momento de la crisis del petróleo, viene a cambiar la estructura del Estado, del Estado costarricense. El modelo de desarrollo ya se había deshace transformado. el elenco estable de la compañía, lo del museo. Nada de eso es casual, se pasa a un sistema de contrataciones, entra el teatro comercial en Costa Rica, se polariza el teatro y muchos recibimos, digamos, como la gran pregunta, que por eso digo que es como clave, porque sigue esto en la actualidad para mí, que es en búsqueda de la identidad de cada generación y de los eslabones perdidos. Porque entonces, claro, yo por ejemplo particularmente respetando, no sé, a todo el teatro costarricense, no sé, desde Alberto Cañas, Samuel Rubinsky, pero yo no me identificaba con esto, digamos, como generación y como creador. Me identificaba más con esto que decís, quiero hacer un teatro a partir de mi creación, sin tener como que matar a los padres, pero de alguna manera sí plantear mi propia voz. Crear un nuevo paradigma de creación. Y eso es lo que surge en el 91, que hay un montón de grupos, incluido Abya Yala, el NET, etcétera, que también es parte de esa polarización, pero que yo lo que creo que es interesante es verlo, que comienza a haber un cambio de relación con las instituciones también, porque entonces uno dice teatro independiente, sí, pero nunca ha habido teatro independiente totalmente en Costa Rica, siempre es a la luz del Estado, en intercambio con la compañía, producciones concertadas, etcétera. Entonces, digamos, hay una tensión, digamos, porque unos más independientes que otros, pero cambia la relación, es a lo que yo voy, y es también el posicionamiento de diferentes sectores del teatro que cambia de lugar, ¿no? Claro, me parece importante mencionarlo. Esa transición que hablaste como de debilitamiento, el fenómeno de que se eliminó el elenco estable, los apoyos a los grupos independientes que existían de vieja data, etcétera. Toda esa transición que se dio en los años 80, ¿cómo la vivieron ustedes? Bueno, lo que decía Fernando, perdón, es que cuando empezamos en 91, la relación del teatro con el Estado era reducido casi 100% a simplemente montajes de la Compañía Nacional del Teatro. Sí. No había producciones concertadas, no había ProArtes, no había apoyo, no había estatal. Entonces nosotros empezamos en un lugar donde la única, digamos, la única alternativa de realmente llevar a cabo su propuesta creativa era desde la independencia, porque el Estado está simplemente reducido a nada más que simplemente hacer montajes de la Compañía Nacional de Teatro, que en aquel momento ya eran muy esporádicos en cuanto a... Y sin giras tampoco. Digamos, entonces el Estado, o sea, el Estado como institución, yo más bien me asocié como la institucionalidad de las universidades cuando yo llegué. La Universidad de Costa Rica era el punto de partida de lo que para mí era el epicentro. Sí, el epicentro creativo. Te tengo que contradecir porque es una grabación como histórica. En el 92, Luis Fernando Gómez inventa en el Taller Nacional de Teatro producciones concertadas. Yo monto Carta a mi padre y otros 6 grupos montan ahí. Él inventa en el 92. Sí. Okay. Entonces, digamos, digo, por justicia a esta situación, claro. y no puedo escuchar que la compañía no hacía nada con todos estos grupos cuando nos apoyaron, ¿no? Igual había otro apoyo fundamental, el Instituto Goethe, la Alianza Francesa, Centro Español. Sí, pero eso no es de... O sea, no sí, es, lo que te quiero decir es que esto lo abono porque nosotros, digamos, buscábamos un patrocinio, es lo que quiero decir. Nosotros siempre hemos ido buscando quién patrocine, que no lo veo ni bueno ni malo, es parte de la característica. Claro. En las universidades también lo veo. Veo que nosotros, es más, actualmente la referencia que nosotros teníamos eran grandes artistas, Atahualpa el Chopo, gente que venía del Galpón, Oscar Fedler. Hoy por hoy, ¿quiénes son los referentes de los jóvenes? Las universidades, digamos, son puntos
más que grandes como artistas que encuentren en el medio. Pero universidades nacionales, universidades internacionales. No, estoy brincando un poco en el tiempo a la actualidad. En la actualidad ellos no tenían la nutrición de un medio como el que nosotros tuvimos. Pero claro, ahí estás incidiendo un poco, en un aspecto, ¿no? sí, en un aspecto que es importante. Digamos, en los 70 la figura de los grupos de teatro se fortaleció muchísimo. En Colombia, por ejemplo, la Candelaria, Claro, el TEC, la Candelaria, claro. etcétera, ¿verdad? Y también en Costa Rica los grupos han jugado un papel importantísimo. El Ángel Arlequín, Tierra Negra. Exacto, compañía. Era el Carpa. muy potentes y Carpa. mantuvieron una producción teatral permanente, Sí. casi que al nivel de lo que producía la compañía con fondos estatales. Y creo que lo que señala David es importante. O sea, en los 90 también hubo como un fortalecimiento, pero de una producción de grupos independientes con una visión innovadora, nueva, que necesitaba como generar otros referentes que no fuera el teatro más clásico. Entonces, esa búsqueda creo que es fundamental. Ahora, sucede también a consecuencia del debilitamiento de la presencia del Estado que se da en los 80, ¿no? O sea, el retiro de los aportes que hacía el Estado a los grupos ya más tradicionales, el Arlequín, la Máscara, etcétera, porque se debilita, pasan muchos de ellos a producir un teatro más comercial, surge un movimiento de teatro comercial de sobrevivencia, también con títulos que obedecen ya no solamente como a una búsqueda artística, estética, sino también a una posibilidad de sobrevivencia. ¿Qué sucede en ese periodo para ustedes como creadores? ¿Están en etapa de formación? En los 90. ¿sí? En los 80, y esa transición hacia los 90. No, en los 80 me parece que estábamos como En una ebullición. en una ebullición. Creo que en los 90, bueno, por lo menos creo que nuestra generación tuvo como que reacomodarse. O sea, yo sí siento que hubo un reacomodo por esa pérdida, es que existía esa posibilidad en esos grupos independientes de hacer un teatro de calidad que era lo que uno quería hacer, ¿verdad? O sea, todos esos grupos, La Carpa, ¿verdad? El Ángel. Después ya en los 90 esa posibilidad no existía. Entonces había como que reinventarse, creo que... Pero no existía exactamente porque se había cortado esa subvención del Porque Estado. creo que, bueno, lo que dice Fernando es cierto, o sea, es cierto que la compañía en ese momento sí producía bastante, ¿verdad? Pero solamente producía ahí, y sí recuerdo lo que mencionas del taller, porque eran como pequeños formatos y ya había como esa colaboración, pero lo que eran los grupos independientes afuera de lo institucional ya no era posible, ¿verdad? Ya no era posible hacer cosas que no fueran rentables. Para mí es muy interesante porque se trastoca el modelo fuerte que había, un modelo muy fuerte que había, no solo por el teatro mismo, sino la sociedad cambia, ¿no? Lógicamente, políticamente, etc. Entonces, digamos, pero a la luz del hoy, uno ve en retrospectiva que ahí es donde se funda la caída de alguna manera en el vallecentrismo, por ejemplo. O sea, que hoy podemos entender ese pasado como que nos comenzamos a quedar en unas prácticas más desligadas, más débiles, un poquito más lavadas del sentido grande que había como proyección política, pero también porque el Estado se vuelve más complejo y el Estado va perdiendo fuerza en sus proyecciones. Entonces hay otros relevos. Por ejemplo, para mí un relevo importante pueden ser las universidades. Un relevo importante pueden ser, obviamente, este montón de grupos y de gente que sale de las universidades, que son los actuales jóvenes creadores y que son los que van a tomar como la posta de esto que estoy diciendo. Pero sí hay ahí hay un fenómeno interesante de analizar, y es que muchos de los artistas que trabajaron como Elenco Estable, que trabajaron en estos grupos fundacionales, se fueron a trabajar a las universidades. O sea, se fundaron estas escuelas y muchos empezaron a trabajar ya como profesores en las universidades, y desde ahí generaban una actividad alterna, produciendo teatro con sus grupos independientes o eventualmente con la compañía. Entonces, claro, eso genera otro fenómeno. Pero podríamos decir entonces que eso vino a fortalecer las universidades, que la producción que se generó en las universidades fue y es importante y ha trascendido a nivel nacional. O sea, que el teatro, esa fuerza que tuvo, financiada desde el Estado, en ese rol cultural, lo asumió la universidad. Es que se va, lo que yo quiero decir para unirlo y a esto que vos decís, es como que
digamos, lo que vamos perdiendo, nos vamos aislando más, los factores se van aislando un poco más sin quitarle validez a lo que produzca cada grupo o que intenten sobrevivir o que el dramaturgo intenta que su obra se dé, pero digamos como funcionamiento perdemos un poco cierta agremiación que había, cierta vinculación que había. Eso es un factor fundamental que no retoman las instituciones, ni siquiera las universidades. Entonces, digamos, sí comienza a estar, a haber este aislamiento de grupos sumamente valiosos, de obras sumamente valiosas, de trabajos sumamente buenos, pero también porque el mercado se va complejizando. Entonces ya ahora son nichos de mercado, hasta que llegamos a un teatro como el de hoy, donde esto también se da como un fenómeno fuerte, ¿no? Entonces hay teatros para cierta gente, hay teatros que... Y para mí, digamos, que no es como culpa del teatro, entramos en un fenómeno donde debería intervenir, por ejemplo, políticas del Estado, del Ministerio de Cultura, proyecciones hacia las comunidades, pero que tampoco como que se da mucho pie con bola, respetando los encuentros de teatro y todas estas cosas que son más como ir a presentar obras, pero estamos en esa situación con relación a una tensión con las instituciones. Creo que las instituciones también tienen esta tensión hacia sí mismas, como cuál es su lugar, cuál es su vinculación con las otras, y por ahí yo veo el panorama de que no se podría como descalificar totalmente una institución, pero tampoco es como decir que las universidades cumplan como un X papel. Creo que todo ese papel hay que producirlo nuevamente, no es estático. Yo creo que lo de las universidades, o sea, fue como una posibilidad de producción de cosas de calidad, pero el problema con esas producciones es que tienen un público limitado. Y me parece que lo mismo con respecto al encuentro de teatro, no el FIA porque no es el caso, pero el encuentro de teatro, que entonces se consume entre nosotros. Muy endogámico. Es muy endogámico, entonces es cierto que las universidades permitieron hacer como, ¿verdad?, lograr producciones, se hacen muchas producciones y buenas, pero ¿a cuánta gente llegan? Yo creo que aquí hay un problema de público. Yo tengo una teoría irresponsable, pero igual la voy a exponer. Hablando de este punto de quiebre, de qué pasó con ese momento dorado, de esa efervescencia teatral y esa creación y ese repertorio universal latinoamericano, combativo, de búsqueda estética, que de repente como que se derrumba. Yo pienso que hay tres factores que inciden. Primero, Fernando mencionaba que había una cohesión en el gremio, porque había en el fondo un impulso político también, una voluntad, ¿verdad? Sí. Una voluntad política, la búsqueda de un ideal, la firme convicción de que íbamos hacia una sociedad mejor. Estábamos todos convencidos. Hacia una sociedad más justa. Cuando la historia da una bofetada al socialismo real, cae el muro, esa utopía realmente muestra sus pies de barro, hay como un desencanto, hay una decepción. Y al mismo tiempo, los gobiernos que asumen el poder tienen ya una tesitura más de derecha, ven la actividad teatral como una actividad que tiene que producir. Sospechosa también en esa visión. Sí, entonces se quitan las subvenciones, juéguensela como puedan, produzcan vagabundos, se olvida la zona rural, se olvida el público digamos, de condición más modesta, vuelve a ser una cuestión un poco más elitista. O sea, el Estado, de alguna forma, nos deja a la deriva, hay una desazón, y se da el terrible fenómeno, que también es responsabilidad nuestra, de que el teatro que antes se hacía para subsistir o se hacía para tener un mínimo de dignidad en nuestra vida profesional, ¿verdad? Se hacían, pues yo, el Teatro del Ángel hacía 4 montajes al año para poder sobrevivir. Se descubre que de repente hay obras que duran en cartelera 1 año, 2, 3, 4 años llegó a durar una obra en cartelera. Y el teatro ha generado una cantidad de público y una necesidad de parte de los habitantes de asistir, que ahora las obras ya pueden convertirse en éxitos de taquilla, y entonces el ideal estético o ideológico o cultural pasa a segundo plano y empiezan a salir como hongos muchos teatros cuyo único fin es lucrar, y que en aquel momento todavía, cuando todavía tenía algo de combustible, ese tipo de material, montaban sexy comedias
que explotaban el morbo y la represión de la gente y con eso hicieron plata. Entonces, los grupos independientes pasaron a ser grupos comerciales. Cuando hablamos, un grupo independiente y un grupo comercial es lo mismo en esencia, salvo que un grupo independiente tiene una meta artística y el otro, el comercial, sacrificaría todo a cambio del lucro. Eso es lo que creo que el lenguaje en que nos manejamos, ¿verdad? Sí, creo que sí. Entonces, tanto el medio generó ese problema como se dieron esos otros dos fenómenos, la decepción de la izquierda derrotada y el gobierno de derecha. Ese recorrido es muy interesante, pero obviamente eso exigió en un momento determinado, claro, el medio se abrió en dos vertientes, ¿verdad? El teatro de arte y el teatro comercial, y todos los artistas se alinearon de uno u otro lado. ¿Qué significó eso para ustedes en sus historias personales, ese momento paradigmático, digamos, en el que se hace división? La compañía continúa produciendo, pero muy debilitada, con una selección de repertorio a veces muy aleatoria, ¿verdad? O sea, no hay como una decisión clara de qué quiere hacer la compañía en función de ese momento histórico que se está viviendo. A mí me tocó conocer a la compañía desde ese lugar. Claro. O sea, llegar cuando era una compañía que era un referente para todos los artistas y entendíamos que todos querían estar en la compañía, los egresados de las escuelas se egresaban para actuar en la compañía, y si no los llamaban, entonces, ¿qué pasaba con ellos? Pero de repente vos llamabas como grupo independiente a un actor, una actriz, y está bien, están trabajando con vos, pero si los llama la compañía, abandonaban los procesos. Entonces, no entendíamos un poco el rol que funcionaba en el imaginario colectivo la compañía. Eso se ha ido transformando, ¿verdad? Ya pareciera que no cumple ese rol. Para nada. Yo siento que, mal que bien, Costa Rica es bien particular porque somos un país muy pequeño, digamos, pero pasan cosas que tienden a ser cosmopolitas, que tienden a ser complejas. Entonces, el hecho de que el teatro se polarice no es un fenómeno exclusivamente costarricense, sino que es un fenómeno contemporáneo, urbano, que está en París, que está en Nueva York y que está en Argentina. Entonces, tenemos Broadway, Off-Broadway, Off-Broadway. Entonces, digamos, lo que pasa es que aquí todo está como entremezclado en la pequeñez, ¿no? Muy pequeño. Entonces, claro, como que hacemos un poco de todo, todos, digamos, aunque no necesariamente significa que alguien no pueda tener la exclusividad de hacer un teatro experimental, por ejemplo, o un teatro X, y todavía seguimos en eso, pero no hay que perder de vista, digamos, como que esto juega como en quedarnos como también una guachacha de alguna manera y no poder evolucionar con más claridad. Porque, por ejemplo, si vos vas a Argentina, digamos, por supuesto que jamás puedes escapar de la política, ahora que Argentina está en un desastre, pero digamos, en general, si vos querías ir a ver un cabaret, pues vas a ver el cabaret. Si querés ir a ver underground, pues vas acá. En Buenos Aires, igual fuera de Buenos Aires es otra cosa, pero no importa, esa es su realidad. Pero es una ciudad grande. Lo que nosotros necesitamos y que sí hubo originalmente, aunque fuera contradictorio, eran políticas y posiciones un poco más fuertes y claras, más definidas, aunque en un momento dado chocaran. Pero ahora hay como una búsqueda de esto. Yo siento que en las universidades, dentro de lo que tengo enterado, sobre todo en los últimos tiempos, es esta búsqueda como de, bueno, hagamos cosas, planteemos proyectos. Las instituciones actualmente tienen una cierta vocación de eso. En el Teatro Nacional, en la compañía están viendo a ver cómo se sale adelante de algo que está muy desarticulado, que está muy confuso. Sí, y que vos analizas la historia y lo que ves son esos intentos en diferentes directores, esos intentos como de llegar como algo y es como en búsqueda de esa saga de poder fortalecer más nuestro teatro. Lo que pasa en este momento en Argentina es más bien cómo sostienen esa gran riqueza que tienen, pero que también se les está cayendo, sí, ¿no? Pero claro, igual creo que todos ustedes juegan el papel de referentes desde algún lugar del teatro costarricense. Por eso estamos aquí compartiendo, ¿verdad? O sea, ¿qué papel jugamos cada uno de nosotros en esa historia, en esa construcción de por un lado, la diversidad, pero también como una unicidad, una vocación? Y vos mencionás algo muy importante. Había una utopía en determinado momento
¿Cuál es esa utopía? ¿Tenemos una utopía ahora para producir? ¿Desde qué lugar nos acercamos a la creación? En el caso, por ejemplo, de todos ustedes que son dramaturgos también, o sea, ¿cómo pensamos lo que vamos a hacer en el teatro, en el presente, a la luz de estas historias, de todo este recorrido? Yo quizás estoy hablando de más, pero voy a decir un par de cosas y ya les cedo a ustedes la palabra. Pero lo voy a decir desde otro lugar. Soy profesor de apreciación de teatro. Entonces, para mí es radical que los estudiantes no sepan absolutamente nada quiénes son las actrices, quién es la ministra de Cultura, quién es el director. No saben nada en absoluto. Que de todos los grupos haya como 5 que han visto obligadamente 1 o 2 obras. Entonces, digamos, yo digo, hay que reinventar todo esto. Es muy importante el pasado, es muy importante los referentes, es muy importante, pero es otro mundo. Es otra cosa en este momento. Es decir, entonces, incluso yo pues hago mi teatro y todo, pero tampoco, ya tampoco es que tenga que marcar demasiadas cosas y yo pienso en esa situación, pienso en que estamos como para hacer muchos proyectos novedosos y pienso que puede haber mucha validez hoy en obras que vos puedes escribir hoy y que tal vez nunca escribiste antes, igual cada uno. Soy más de esa línea, digamos, como de actualizar y de innovar en este momento porque creo que hay cosas como vacíos o espacios que es mejor eso a tratar como de retomar como eslabones demasiado armados desde el pasado, ¿no? Pero la pregunta, por ejemplo, David, ¿qué defendemos un poquito ahora? ¿Desde qué lugar abordamos los procesos creativos o los formativos? Porque también estamos hablando de formación de nuevos profesionales del teatro. Es que yo estaba pensando mientras estaba hablando yo siento de cierta manera nosotros desde 90, digamos la década de 2000 para adelante, vivimos cierta época de oro de las iniciativas independientes. Nosotros realmente había un florecimiento muy fuerte desde NET, había Yala, los de Medium, Tikis, o sea, había realmente las propuestas para mí más interesantes que estaban sucediendo a nivel país, o sea, venía desde el sector independiente. ¿Y por qué? Porque nosotros no necesitamos y no recibimos absolutamente nada del Estado. En aquel momento el Estado era realmente más bien una pared de resistencia para nosotros. Nosotros no pero en algún momento, porque ¿qué es lo que aportaba, digamos, la compañía en aquel momento? Tal vez nos daba unos anuncios en La Nación. Eso tocamos la puerta para la Compañía Nacional de Teatro para que nos aportaba un afiche y unos anuncios. Y el resto era de los esfuerzos de patrocinio independiente, patrocinio privado, de los centros culturales internacionales. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que hemos vivido un poquito un declive de eso y el Estado más bien está aportando mucho más propuesta, que no es que se ha absorbido la energía de la propuesta independiente, pero desde los concursos de dramaturgia, concursos de puesta en escena, de la propuesta, digamos, de producciones concertadas del taller. Entonces, lo que está pasando es, yo siento que no estoy seguro si es, tal vez el Ministerio de Estado, las universidades y digamos, las compañías nacionales de teatro reconoció de que tenían que responder a lo que están sucediendo para buscar cómo dinamizar las energías creativas que estaban ahí y no alejarse tanto de lo que eran las iniciativas, digamos, valiosas. Entonces, yo no estoy seguro qué es lo que estamos defendiendo, pero yo reconozco en ese momento de que la propuesta estatal está mucho más poderosa que cuando yo empecé a trabajar aquí. Y en algún sentido, lo que se ha convertido en, lo que hemos sentido en algún momento es que la institucionalidad de la cultura se ha convertido en una competencia desleal con nosotros en la independencia, porque todo recurso que el Estado tiene para apoyar sus iniciativas y para apoyar sus propuestas se ha debilitado realmente. Yo creo que
profundamente lo que es la capacidad de la propuesta independiente. Creo que hay un aporte importante que haces aquí en el señalamiento de algo. El surgimiento del concurso de dramaturgia, del concurso de puesta en escena, Proartes. del Encuentro Nacional de Teatro Proartes, es la respuesta. Iberescena. Es la respuesta a la crisis que el Estado asume. Sí. O sea, es el ministro Guido Sáenz el que llama a un grupo de creadores a decirles, bueno, sabemos que el teatro está en crisis, necesitamos replantearnos y abrir posibilidades de participación. Surgen todas estas convocatorias, estos concursos que tendríamos que ahora, a la luz de los años, 12 años después, revisar qué tanto han transformado, han incidido. Porque yo comparto con David ese criterio. Realmente también el Estado muchas veces compite con el trabajo independiente, en el sentido de que tienen unas posibilidades de producción que los grupos no tenemos. Pero la fuerza de la investigación sigue viniendo de esos impulsos y esas pasiones independientes que le ponemos a veces en los grupos independientes a arriesgar, buscar, porque hay una dinámica que se produce en el Estado y es que, claro, la ley de contratación administrativa nos marca una pauta de producción que es demasiado inmediatista, que no contribuye con la investigación, no contribuye con el proceso mismo que requiere de maduración artesanal que requiere a veces el hecho teatral, ¿no? Yo creo saber qué es lo que defiende David. Retomando un poquito hacia atrás la pregunta, y lo voy a mencionar desde el punto de vista de la dramaturgia. Beto Cañas, don Samuel Robinsky, Daniel Gallegos y algunas incursiones de Toño Iglesias son lo que con una generación 30 años mayor que nosotros, y hablo de nosotros los dramaturgos, es lo que ellos hacen es inventan el teatro, o sea, inventan la dramaturgia nacional que no existía. Lo que quieren es hacer teatro. Nosotros, y retomando lo que dijo Fernando con mucha agudeza, estamos la generación siguiente de dramaturgos, que somos unos 15, 20 dramaturgos que hoy día tenemos entre 55, 65, 70 años, lo que buscamos es la identidad costarricense, que es lo que nos diferencia de los demás, cuál es nuestra esencia. Y si nos damos cuenta, la mayoría de las obras está a la búsqueda de eso. La generación de David y los grupos jóvenes y los teatreros jovencitos egresados de las universidades hoy día, los grupos independientes, ya no tienen la preocupación ni de que el teatro exista, ni de que seamos ticos y qué es eso, sino que son búsquedas estéticas. Y por lo que yo veo, por la trayectoria del grupo de David, ese ha sido el impulso esencial. Encontrar formas diversas, no convencionales, novedosas, enriquecedoras de expresión. Y por eso ellos han pasado por una gama loca de géneros, y de estilos, y la búsqueda ha sido siempre cómo ver, como los hermanos Cohen en el cine, ¿no? Que han tomado los géneros clásicos y los han replanteado, los han revisitado, que se dice. Entonces yo creo que hoy día hay mayor, digamos, libertad y no hay esa exigencia tan fuerte que teníamos nosotros, y lo que están buscando incluso los dramaturgos jovencitos son nuevas formas de expresión. Y hay como, en mi criterio, un énfasis en la cuestión estética, en la cuestión de cómo reformular los conflictos humanos a través de nuevas formas de expresión. Pero diversidad es un fenómeno identitario. O sea, no creo es que otra forma de no llegar a la podemos identidad. separar, creo que no podemos separar la necesidad de diversificar la expresión cultural con un fenómeno de identidad, porque es una manifestación de identidad. Sí, pero nosotros... Simplemente no es una identidad como lo concibieron o lo concebimos como la identidad nacional costarricense antes de la proliferación y la capacidad de estar inmersa en un contexto cultural más mundial. Veámoslo. Pero entonces yo creo que es yo siento que la mentalidad de isla se rompió. Y en el momento de que la mentalidad de isla se rompe, todas las influencias culturales empiezan a transformar lo que es la identidad cultural.
Veámoslo desde el punto de vista estilístico. Y Yo creo que hay luchas dramatúrgicas esenciales. De esta generación que mencionas, Que es había una realista. generación anterior que no se conoce tanto, bueno, sí se menciona más, que tiene que ver con los primeros dramaturgos que buscaban a las compañías españolas para que pusieran sus obras, Sí. sus obras en escena. Sí. Y que ellos realmente no tuvieron una institucionalidad que les permitiera visibilizarse, como sucedió en el caso de Robinsky, Cañas, ¿verdad? Que ya ellos tuvieron, bueno, y les costó muchísimo que les dieran un lugar en la institucionalidad. Creo que esa lucha de llegar a esos espacios de conquista me parece que ha sido como que se ha mantenido a lo largo de la historia del teatro costarricense. Y creo que están tocando un tema que es esencial, eso, que es la identidad. Entonces, en ese sentido, porque claro, si vemos por dónde hemos pasado, de qué hemos hablado en todos esos momentos paradigmáticos de la dramaturgia, lo que vemos ahora es un fenómeno muy diferente. Bueno, para mí este es un punto que por dicha se está tocando porque es el que más me interesa a mí, que es finalmente una visión. Yo estoy más con lo que dice David, en el sentido de que incluso la visión historiográfica, lineal, digamos, se quiebra, digamos, y pasamos más a lo que Michel Foucault llama la genealogía. Son los paradigmas. Entonces saltamos en paradigmas y eso es lo que tendríamos que interpretar ahora, porque eso va a reunir un montón de elementos de la época. Digamos, porque eso es lo que hace incomparable esta época con aquella otra, y es otra idea de la identidad y es otra idea de un montón de prácticas. Entonces, digamos, eso sí me parece un elemento incluso para reformular las instituciones radicalmente y para poder fundar otras cosas, con un pensamiento mucho más agresivo hacia la creación de la realidad que como receptivo de herencias y de ideas y de ideologías, o como si eso se pudiera controlar. ¿Quién lo va a controlar? ¿El gobierno? ¿Una institución? Mete ese problema, es un problema muy serio. Entonces, yo lo que veo ahí es efectivamente la posibilidad de que en este momento la diversidad sea un concepto clave. Digamos, rápidamente este tipo de Spregelburg, el argentino, plantea que puedes hacer un modelo de teatro y repetirlo, donde viene un elemento otro y se supone que sucede algo. Quien quiere oponerse a eso es alguien que dice, bueno, no, pero no quiero hacer estos tres elementos, quiero hacer este, y nos dispersamos. También es el opuesto. Y entonces, ¿qué dice Spregelburg? Dice, bueno, empezamos aquí y acá, y después dice él, y viene el rompimiento a un nuevo elemento que encontramos en una investigación, que encontramos en el trabajo, que encontramos en la búsqueda. Entonces, es eso, a mí particularmente, es lo que creo que es más interesante, crear esas condiciones donde nosotros refundemos, por decirlo así, pero nos obliga a una cosa, que es lo que estamos haciendo ahora. Pero nos obliga a hablar y a intercambiar, porque no es una cosa que yo lo voy a hacer solo, sino que es una cosa colectiva. Porque estamos hablando, un poco siguiendo la línea del pensamiento que hemos planteado hoy, es como una época que nos convoca como a repensar la institucionalidad, refundar y revalidar algunos referentes, porque Ana hablaba del decreto de creación de la compañía, establece que debe haber una obra clásica, una obra contemporánea, una obra, o sea, hay como una pretensión de diversidad, una pretensión también de cobertura más democrática para que sea para todo el país, pero venimos de una época en la que el centralismo ha predominado, es real, y creo que también es una visión endogámica desde las universidades, que tanto el rol de las universidades ha podido ampliarse y dar cobertura con una capacidad, un montón de mentes y de gente nueva ahí que está deseando también fundar desde diferentes zonas del país. Entonces, consideran que realmente yo he sentido la necesidad de conexión intergeneracional. Creo que hay como bloques, paredes que no hemos derrumbado. Un poco esta idea de sentarnos a conversar es como eso, ¿verdad? ¿Cómo generar esos vínculos? ¿Han existido? ¿Existen? Bueno, Roxana, que convive con artistas jóvenes que son sus propios hijos y que sí, son... bueno, pero yo lo que les hablo a ellos es que hagan sus propios núcleos teatrales, ¿verdad?
La pregunta en concreto yo sé, pero lo que pasa es que, no sé, para mí es que hubo un apagón artístico, así lo llamo yo, lo que mencionaba Rodrigo Durán respecto a Chile. Un apagón artístico. Algo pasó, ¿qué pasó? No sé. Defiendo muchísimo mi generación. Creo que fue una generación importantísima. De hecho, me llama mucho la atención de que hay personas que nos quieren desaparecer, que sea pronto, o sea, que se muera, que se vaya, que no haga más teatro, que no haga más cosas. Yo me mantengo fuera de la institución. Mi trabajo es totalmente independiente, no quiero saber nada del Estado. Me volví monologuista y mi objetivo ahora es no presentarme en el Valle Central, sino irme por todas las provincias, porque hay un movimiento teatral riquísimo en provincia. Claro. Eso es mi objetivo. No quiero pararme en el escenario con gente que no tiene ética. Fernando, sobre eso estábamos hablando anteriormente. ¿Qué viaje dibuja Roxana en su carrera artística? Sí. Que nace en el seno De del la Compañía Estado Nacional del como Estado. el lugar Como del epicentro. corazón, el epicentro de su sentido teatral. Sí. Y ahora como estás al otro lado de que Totalmente. es un viaje muy interesante. Sí. Yo, Sí. en realidad, pensando en esta relación con la gente joven, ¿verdad? Primero, me parece que jamás deberían desaparecer. No creo tanto en que haya sido una época dorada. Yo siento que, o sea, yo sigo viendo cosas que me interesan, ¿verdad? Que no llegan a mucho público, sí, pero yo sigo viendo cosas que me interesan. Me parece que esa diversidad existe y la agradezco. O sea, la agradezco y bueno, y ahí están, hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. También estoy de acuerdo que una de las cosas que me parecen fundamentales es el asunto de la ética y del trabajo serio. Y eso sí no lo perdono. Digamos, si hay algo que me enoja cuando voy a ver algo es que no se haya formulado de manera seria. Y con respecto a la relación con los jóvenes, o sea, me parece fundamental, porque si no, también he visto últimamente puestas absolutamente decimonónicas que no nos dicen nada. Y que tal vez nosotros entonces, si nos relacionamos con gente joven, ¿verdad? Yo en mi próximo proyecto, o sea, tengo un grupo de veinteañeros que son los que están trabajando en el concepto, ¿verdad? Yo sí creo que es fundamental, porque si no vamos a hacer cosas que son de otra época. Entonces a mí la relación esa me parece fundamental. Pero sí creo que hay muchas cosas rescatables. He visto muchas cosas de gente joven que me gustan. Una manera en que yo descubrí mucho de lo que se está hablando fue a través del siguiente ejemplo. El Encuentro Nacional de Teatro hace unos encuentros de sectores, digamos, por ejemplo, hubo en un encuentro hubo reuniones entre el sector comunal, AGITEP, que es la asociación de grupos, y estudiantes, ¿no? Y yo, es que yo soy sociólogo y profesor de apreciación, entonces siempre estas cosas me interesan mucho de asistir, ¿no? De hecho, asistí a las 3, digamos, y el otro que asistió fue el organizador que estaba obligado a hacerlo. Y entonces pasa lo siguiente, los grupos de comunidad, que son 80 grupos, hacen un ProArtes y hacen una investigación donde saben dónde están todos los grupos, quiénes son los contactos, cuál es su actividad, cuáles son las obras, y crean una red de comunicación que yo digo, pero ¿qué es esto? Esto no lo tienen los profesionales ni los estudiantes. Y hacen festivales entre ellos. Claro, y además tienen una organización para que venga un montón de profesionales desde fuera del país a darles clases, etcétera, sabiendo muy bien su lugar como gente comunal. Asisto al de AGITEP, que es una crisis total, digamos, es decir, necesitamos 5 más para hacer el quórum para que haya directiva. Digamos, en ese año era como luchando por sobrevivir, digamos, 0 gremio, ¿no? Voy rápido. Y los estudiantes
como en tratando de entender por qué ellos nunca se pudieron comunicar entre ellos, porque las mismas instituciones les prohíben participar de un montón de cosas. Entonces, digamos, lo que veo el panorama es para incidir en la pregunta tuya, claro, no es solo intergeneracional, es que estamos aislados. Y eso es parte de la política que bueno, se diría, no tenemos ejército, pero tenemos algo que nos aísla mucho entre nosotros, digamos, y que eso es algo idiosincrático, creado socialmente, obviamente, pero que tenemos que tomar en cuenta. Es decir, efectivamente, dividir y vencerás, digamos. Pero uno lo piensa así, en una fórmula muy simple. Esos comunales son los alumnos de los estudiantes. Estos estudiantes y estos comunales son el público de los profesionales. Pero si una esfera está por aquí, la otra por acá y la otra por acá, ¿cómo hacemos? Creo que estás tocando un punto central y es el gremio teatral. O sea, realmente nos sentimos parte de un gremio. ¿Existe? No hemos podido ser ni un sindicato. Tuvimos 3 sindicatos y ahora estamos... Pero la generación que tuvimos en el conversatorio anterior nos planteaba exactamente esto. A esto llegamos. Es decir, ¿dónde está el gremio teatral? ¿Cómo podemos defender la institucionalidad que nos vio nacer o que vimos nacer y que creamos? ¿Cómo la vamos a fortalecer si no nos podemos sentar a conversar? No tenemos tampoco un liderazgo definido porque podemos juntarnos algunos con otros. Exacto. Pero no hay un norte claro como sector artístico teatral. Creo que ahí es donde está el punto de incidencia que tal vez podríamos empezar a pensar, ¿no? Yo creo que éramos profesionales en el sentido de que la gente que era de teatro, su actividad principal, quizás no la única, pero su actividad principal era la actividad teatral, que complementaba con la docencia, con la locución, con publicidad, con lo que fuera, pero su actividad principal era el teatro. Y la actividad permitía tener un ingreso digno, mínimo pero digno, y uno podía decir, trabajo en teatro. Hoy día eso no es posible. Entonces es muy difícil en un medio tan chiquitito defender, por decir algo, los derechos laborales de un gremio cuando sentís que si vas a confrontar a un dueño de teatro, te vas a quedar vos sin trabajo para siempre ahí y no vas a ser acuerpado. Además, ya prácticamente es muy difícil encontrar a alguien que diga, el teatro me mantiene, como pasaba en los 80s. Entonces, es difícil hacer una lucha gremial o lograr una cohesión en esta situación. La gente que se mantiene en el teatro es porque está haciendo teatro comercial. Entonces, quienes quieran no hacer teatro comercial tienen esa terrible dificultad. Y yo creo que eso ha hecho que nos atomicemos. Retomando lo de los jóvenes, creo que hay muchos jóvenes muy valiosos, tanto en dirección como en dramaturgia, como, bueno, en actuación son más obvios. Yo como veterana trato de ir a ver lo que hacen los muchachos, pero de 7 montajes probablemente 2 sean buenos. Cuando yo me entere ya lo quitaron porque hacen teatro en garajes, en una casa perdida en Barrio Amón, en el Fessler hacían antes. Cuando uno se enteró de que el montaje era bueno, ya se fue. Entonces son muchachos que nosotros queríamos trabajar en la compañía o queríamos trabajar en un teatro de prestigio. Ellos no, ellos buscan que donde hay una cuevita, que donde agarro una casa para meterme están buscando, son escépticos, ni siquiera están buscando tener una sala. Tener una sala o vivir de eso. ¿Qué pienso yo en forma muy pedestre? Que el apoyo del Estado podría ser generar más espacios donde los muchachos puedan, los que tienen talento y mérito, poder montar una obra. Tienen el 1887. Cuando uno se enteró de que funcionaba el montaje, ya se fue al suelo. A veces está abierto, a veces no. Una sala tiene que estar abierta en permanencia, siempre caliente, que la gente sepa que no importa lo que vaya a ver, sabe que va a ser de calidad. Y hay montajes que han sido buenísimos, a los que llega poca gente cuando se enteran y ya el último fin de semana se llena de público, hay que bajarlo por una cuestión reglamentaria. Si eso pasa y hubiera una sala alternativa, el grupo que va ahí puede estrenar en el 87, pero ese montaje de éxito se traslada a la otra sala. Al resto del país. No. O sea, bueno, al resto del país, que hubiera un apoyo para poderlo girar. Pero mi punto es que hace cuántos años, hace cuántas décadas tenemos la misma cantidad de espacios oficiales para
para los grupos independientes. Y los grupos independientes han crecido, se han fortalecido y están dando buenos frutos, pero no tienen dónde mostrarlos. Entonces, que el Estado pague sala, que pague la cortina, que pague los técnicos, y los grupos ponen su parte, ¿verdad? Pero que tengan esa opción que me da dolor, montajes excelentes que se van al agua, porque no hay dónde ponerlos. Ahí hay un punto clave. Tenemos que ir cerrando, Fer. Entonces, Ok, bueno, voy a hacer algunas el ideas cierre. como apuntes que quieran. Voy a hacer el cierre mío, digo. El tuyo. Sí, es que llegamos a un punto que me parece importante y que por lo menos es lo que me interesaría a mí dejar planteado. Y es que se atomiza lo gremial, pero el gremio o nosotros lo que necesitamos es tener el poder para hacer arte y para poder incidir sobre la sociedad. Es decir, no perder nuestra voz y nuestra posición. Que eso, con todo respeto, hay millones que se han dado al FIA. Hay toda una oficina con un montón de empleados, con todo respeto. Pero aquí juntamos los hilos con lo que decía David, que el Estado se mete y mediatiza. Entonces, claro, pero yo no puedo opinar, nosotros que somos referentes no opinamos sobre el repertorio del FIA, porque van a traer esos grupos, por qué no se presentan los nacionales, por qué les dan otros pagos a los nacionales. Entonces hemos perdido nuestro poder, digamos. Entonces eso sí tiene sentido, porque si nosotros logramos proponer y decir no, queremos que todos esos millones que excede el presupuesto del Ministerio de Cultura, el FIA, lo excede. Entonces, esos millones, poder accesar a eso, que nosotros tenemos todo el derecho, y también tener voz y voto en la compañía de teatro y en otras instituciones, pero ahí es responsabilidad de nosotros también y de las nuevas generaciones, si van a retomar esa voz y ese poder que se tuvo, ese lugar. porque no es tanto ni siquiera el resultado de una edad de oro, sino en los nuevos tiempos decir, queremos esto. Listo. ¿Alguien más quiere agregar algo para cerrar? Bueno, yo creo que estamos planteando temas que son esenciales, o sea, necesitamos juntarnos más y tener liderazgo. Creo que hacia allá apunta un poco lo que vamos concluyendo con estos encuentros y aportar todos para que surja realmente esa posibilidad de revisitar el diseño institucional para que las instituciones estén al servicio de nuestros intereses, de nuestras creaciones y de nuestra posibilidad creativa y nuestra potencia investigativa. Muchas gracias de verdad por acompañarnos hoy en este espacio. Gracias por la pasión, compañeros. Por ser tan apasionados por el teatro. Muchas gracias por acompañarnos en este programa y esperamos que tengamos nuevas ediciones para escuchar a otros artistas de otras generaciones que también van a tener muchas cosas que aportarnos.